y vamos a seguir hablando de inversiones, de sostenibilidad, y hasta ahora lo vamos a hacer con nuestra siguiente invitada. Es Inés del Molino, directora de cuenta de Schroders. Inés, muy buenos días. Muy buenos días, Eva. Estábamos hablando inversión, sostenibilidad. Según Bloomberg, en 2021 la emisión de bonos verdes en todo el mundo va a alcanzar los 226.000 millones de dólares, lo que supone multiplicar, si no lo tengo mal puesto, más de 5 veces los 40.000 millones de 2015. Tremendo. ¿A qué se debe este auge? Bueno, yo creo que nos hemos dado cuenta con esos datos que el cambio climático no es un titular, ni es una moda, ni es algo de lo que nos empeñemos en hablar, sino que es una auténtica preocupación tanto para los inversores como para la industria financiera en sí, ¿no? Y de hecho, si medimos o analizamos los riesgos que nos publican, los análisis que nos ofrecen a nivel global de qué es lo que más preocupa en general a los inversores, entre los 5 primeros riesgos hay 2 temáticas de cambio climático y el impacto que pueden tener en nuestro modo de vida. Entonces, parece que es obvio que ese miedo se haya traducido en este boom de financiación necesaria para acometer todas esas medidas tan imprescindibles para poder conseguir tener un entorno de cero emisiones, ¿no? Y en ese sentido nos parece que la recuperación de esta pandemia pues, ha venido a ayudar considerablemente, puesto que casi todos los gobiernos, dentro de sus planes de recuperación, han incluido unas agendas verdes, podríamos que decir que muy ambiciosas, pero necesarias, por tanto, para poder trabajar en esa línea y, como digo, para que ese boom de financiación se pueda dirigir a ese planeta cero emisiones, ¿no? Y de hecho podemos estar orgullosos porque Europa va a la cabeza, ¿no? en estos programas de tener unas economías sostenibles. Así que nos parece que se traduce un poco en esos datos que tú ofreces, que la verdad es que son increíbles. Ya lo creo. Existen, Inés, numerosas nomenclaturas y tipos de financiación verde que inducen a una falta de consenso. ¿Qué tipos de bonos sostenibles existen? Pues la verdad es que es un reto para el inversor conseguir entender qué es lo que queremos decir detrás de cada nombre, ¿no? Como bien dices, no está estandarizado la nomenclatura, por lo tanto, ahí hay un montón de líneas grises que a veces son difíciles de establecer. Lo que tenemos que tener claro es que tenemos bonos verdes. Esos bonos verdes son los que están diseñados para financiar proyectos relacionados con el cambio climático, pues por ejemplo con programas que ya existen o que se están lanzando, tanto de energías renovables, de eficiencia energética, de almacenamiento energético. Es decir, los bonos verdes tienen detrás un impacto directo con alguna medida contra el calentamiento del planeta, ¿no? Para conseguir ese planeta cero emisiones. Luego tenemos los bonos sociales. Los bonos sociales lo que tendrán por detrás serán medidas dedicadas a la sociedad. Ahí podemos encontrar fines como, por ejemplo, el acceso a la educación de todo el mundo, acceso a la alimentación o incluso transportes sostenibles. Es decir, que dentro de esos bonos sociales es donde vamos a encontrarnos todas las medidas que nos afectan probablemente más en nuestra sociedad, en nuestra propia sociedad. Y tenemos que decir también que es muy importante que esta pandemia que hemos vivido dramática ha hecho que se multiplique por 7 en el 2020 el volumen de bonos sociales, es decir, que nos hemos dado cuenta de la importancia y de la vulnerabilidad de nuestra sociedad y por ello hemos visto muchísimo más bono social. Y luego tenemos los bonos ligados a la sostenibilidad y ahí lo que tenemos es un aspecto un poco más amplio, más inclusivo, en donde lo que nos establecen es que detrás de esa financiación vamos a encontrarnos distintos proyectos que nos va a establecer el emisor de programas con los que está trabajando. Es decir, no hay un fin concreto, no hay un fin establecido per se, pero sí que engloba futuras mejoras que se van a llevar a cabo. De manera que sería un poco los 3 tipos de bonos: el bono verde, el bono social y el bono ligado a la sostenibilidad. Sobre este último punto, Inés, la crisis del COVID-19 ha hecho que este tipo de bonos ligados a objetivos sostenibles pasen de ser un nicho. ¿Cuáles son los pros y los contras?
Bueno, como todo en esta vida tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿no? Como ventajas tiene pues que al final estamos hablando muchísimo de los criterios ASG, medioambientales, sociales y de buen gobierno a la hora de invertir, y nos parece que este tipo de emisiones de renta fija pues ayuda a trabajar, ¿no?, por y para englobar o incluir esos criterios. También tenemos que tener en cuenta que eso ayuda y permite expresar a los emisores cuál es la prioridad con la que están trabajando, para qué fines están buscando esa financiación y cuál es el impacto que va a tener. Y también un compromiso explícito, es decir, que le permita al inversor saber que esa financiación que está concediendo al comprar un bono de renta fija tiene detrás un fin social o un fin medioambiental o un fin corporativo, pero en cualquier caso permite tener un poco más claro hacia dónde estamos dirigiendo esa financiación. Las contras o los retos o los desafíos, pues que al final, por desgracia, todavía no tenemos estandarizado, por así decirlo, bajo qué criterios o cuáles son los criterios de selección, y ahí, bueno, pues tenemos que tratar de analizar con mucho cuidado y mucha cautela para evitar lo que los anglosajones llaman el greenwashing, que no es otra cosa más que los que nos quieren vender como verde lo que no es decir, los que nos quieren hacer pensar que están trabajando con esos fines para captar financiación cuando realmente no la hay. Por eso es muy importante hacer un análisis exhaustivo de cada emisión, y por supuesto la falta de consenso pues obviamente no ayuda, aunque es verdad que hay muchas asociaciones que están trabajando, en concreto la Asociación Internacional de Mercado de Capitales está trabajando para estandarizar unas directrices de los bonos verdes y de los bonos ligados a la sostenibilidad, pero de momento son unas directrices voluntarias, con lo cual el desafío todavía existe, pero desde nuestro punto de vista las ventajas todavía inclinan la balanza a su favor. ¿Y cómo deben incluir los inversores esta estrategia en sus carteras? Pues mira, Eva, al final, como he dicho al principio, uno de los principales riesgos que todos tenemos en la cabeza es el impacto que pueda tener ese riesgo al calentamiento del planeta, y eso se traduce en que necesitamos trabajar desde todos por y para ello. Es imprescindible que los inversores confíen en un asesor financiero que les ayude a esos límites, para establecer esos límites entre lo que es greenwashing y lo que realmente es un bono sostenible. Nos parece importantísimo la función del asesor y también la función de todos los agentes financieros que trabajamos en el sector, es decir, también los gestores de activos como es Schroders tenemos que ser más claros a la hora de establecer qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, cuál es el impacto, ser muy transparentes, ser muy contundentes en nuestros principios y en nuestros criterios, ¿no?, para que no quepa lugar a dudas. Nos parece que es importantísimo que entre dentro de las carteras de los inversores porque, aparte de tener un impacto positivo en su sociedad, en su medio ambiente, es que tiene un impacto positivo en sus rentabilidades, como ya hemos demostrado en el 2020. Ya para terminar, Inés, me gustaría que nos contases cómo apoyáis o implementáis desde Schroders la inversión sostenible. Pues mira, nosotros, todo el mundo lo dice ahora, ¿no?, pero llevamos trabajando bajo criterios de sostenibilidad hace ya varias décadas. Nos parecía importantísimo y, de hecho, en el 2020 firmamos y ya somos miembros de la Red Global de Inversores de Impacto, que nos parece, bueno, que en inglés son las siglas GIIN, que nos parecía imprescindible para demostrarle al mercado cuál es nuestra implicación y cuál es nuestro compromiso. Y yendo un poco más allá, en el 2019 compramos una participación mayoritaria de una gestora, que es la gestora más importante que existe de impacto actualmente, que se llama Blue Orchard. Y para que tengamos un poco claro por qué para nosotros era tan importante, es porque esta gestora ha conseguido invertir más de 8.000 millones de dólares en más de 90 países emergentes y fronteras, es decir, los que ni siquiera se pueden considerar todavía emergentes, dando acceso a más de 215 millones de personas a financiación, es decir, lo que llaman los microcréditos. Para nosotros es fundamental, es vital trabajar en esa línea. La sostenibilidad, no solamente hablamos de países desarrollados y de cambio climático, hablamos de un montón de países emergentes y, como digo, frontera, que ni siquiera son emergentes, que tenemos que ayudar y tenemos que apoyar en ese impacto social. Y Blue Orchard se ha demostrado que es uno de los grandes colaboradores y nos parecía importantísimo trabajar con ellos mano a mano. De manera que la implicación que tiene Schroders es absoluta.
como digo, los criterios con los que trabajamos son claros y contundentes. Pues ahí queda. Muchísimas gracias por explicarnos también todo lo referente a esta inversión en sostenibilidad. Inés del Molino, directora de cuentas de Reuters, un placer tenerla una vez más aquí en Negocios Televisión Business Conexión. Feliz jornada y feliz negocio. Feliz día.